económica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de lo que pasa acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Semana de actividades de comisión, no de sesión. Sí, tuvimos un jueves largo en el Senado de la Nación con muchas novedades y con muchas variantes. Quien estuvo ahí en el Senado y va a estar hoy acá con nosotros es ella, Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué tal, Mauri Candando? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, mucho dejó el Senado de la Nación para esta parte, ¿no? Este mes de junio que viene mundialista, decíamos con Gonza hace un ratito, pero también con mucho trabajo de la Cámara de Diputados. El proyecto que va a continuar su tratamiento aquí en esta casa, que tiene que ver con el pago a los fondos, a dos fondos buitres, por un lado, y después una agenda cargada de actividades que en un rato te la voy a repasar con placas. Bueno, sí, seguramente porque tenemos comisiones la semana que viene y se puede dar un poco el peine fino de lo que puede llegar a ser una sesión para el día 24, en donde si hay sesión sabemos que va a estar caminando los pasillos y hablando con los diputados el señor Gonzalo Solabarrieta, siempre listo para un primer plano. ¿Cómo le va? Siempre listo, Mauri. Y además Sí. estoy pensando, lista de temas para posible próxima sesión. Posible fecha tentativa, 24 de junio, miércoles. Digo, entrará el tema que hoy traje para por lo menos comentar y para informar, que tiene que ver con la adhesión de la Argentina al Tratado de Roma del 2009 para luchar justamente contra la pesca Bueno, si está ilegal. dictaminado seguramente tendría que entrar, pero me lo vas a contar cuando hagas la placa, estoy Dale. seguro. Sí, señor. Títulos del día. Delegación del Bundestag alemán visitó la Cámara de Diputados. La diputada Juliana Santillán destacó durante la reunión que este encuentro constituye una muestra del lazo y de la relación que tiene Argentina con Alemania. Y hubo actividad ayer en la Cámara de Diputados donde se designaron autoridades vacantes en varias comisiones. Y un tema que quedó de esta semana y que seguramente va a ser parte de una futura sesión, no sabemos si la próxima, es lo que tiene que ver con el proyecto para prevenir y desalentar y sobre todo eliminar la pesca ilegal en Argentina. Bueno, decíamos, ayer tuvimos reuniones de comisiones que tuvieron que ver, y una particularidad que contaba ayer Vero, con la posibilidad de que se designen autoridades. Esto habitualmente pasa en reuniones que se tratan temas, pero tuvimos reuniones convocadas solamente para eso.
A mí me llamó la atención. Sí, además, una de las que terminó de conformar autoridades, que quedaban obviamente vacantes, ¿no?, en suspenso, fue la de recursos naturales, que fue clave en el debate de la ley de glaciares. Había quedado vacante un cargo y se reunió para eso, claro, porque para poder tener una votación tenés que tener mayoría. Entonces, si votás una autoridad, tenés que tener mayoría. Claramente había un acuerdo político amplio, porque juntarse solamente para eso, que ese sea el tema central, tiene que haber un acuerdo que todos tenían que ir, firmar, y así fue. Y recién decía Vero, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que fue una de las primeras que se reunió ayer solamente por este tema, y después de la reunión hablaba sobre lo que fue este encuentro la diputada de Provincias Unidas, María Inés Cigarán. De la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, que preside el diputado José Peluc. En esta oportunidad se terminó de completar las autoridades de esta comisión. Fueron designados en la Secretaría Primera la diputada Pamela Verasay. Como secretaria segunda fui designada quien les habla, y también en la Secretaría Tercera, en representación de UP, fue designado el diputado Andrade. Completadas las autoridades de esta comisión, lo que le solicitamos los diputados, en particular el diputado Ferraro, la diputada Selva, y yo también le hemos requerido al presidente construir una agenda concreta en materia ambiental, atendiendo la urgencia que tiene el tema ambiental y climático, dadas las crisis convergentes que se están sucediendo, y hemos acordado que vamos a tener una reunión informal para poder priorizar algunos proyectos que van a ser abordados por esta comisión. Mañana es el Día Mundial del Ambiente, así que me parece que es un buen acuerdo el que hemos llegado hoy en la reunión de la comisión, de generar una agenda de trabajo prioritaria en función de las demandas de los argentinos y las argentinas, y sobre todo de los estados subnacionales, las provincias y de los pueblos de las provincias, que están demandando respuestas concretas para mejorar sus condiciones de vida, que van a ser afectadas por el cambio climático, y de hecho ya hay un impacto directo no solo sobre las poblaciones, sino sobre las economías regionales. Así que nos hemos comprometido a trabajar en ese sentido para garantizar el derecho al ambiente de todos los argentinos y las argentinas. Cigarán, la diputada de Provincias Unidas. Gonza, hubo varias reuniones, también estuvo la de Mercosur, que vamos a repasar ahora. ¿La tónica no pasó de reunirse y debatir autoridades, o se armó algún toqueteo en algún momento? No, la verdad que fueron bastante acotadas a la misión. En definitiva, en principio lo que costó un poquito en algunas fue juntar el quórum. Como en la ¿costó? Sí. Por ejemplo, en la de... Nosotros estamos en el Senado, hagámonos cargo, estamos en el Senado, vamos a... No. Le preguntémosle a Gonza que estuvo acá. Algún retraso, por ejemplo, en la Comisión de Comunicaciones Informática que preside Damián Arabia, y que tiene la particularidad de tener a Juan Grabois de vicepresidente. Te encantó esa foto. En una tercera vez que lo decís. Sí. Exactamente. Y que juntó el quórum pasados 20 minutos, 20 y pico, a nada del límite de que se caiga la comisión, pero entendían que solamente había algún retraso de algún diputado y demás. Ahí se pudo haber comunicado nomás algún proyecto que se tenía en mente, pero muy por arriba, ni siquiera con nombre. Uno después lo pudo averiguar respecto a nombres y demás, pero no mucho más, Mauri. Claro, porque eso es un poco lo que tiene la Cámara, ¿no?, de Diputados y el Congreso, que permite que dos personas que parecen no poder dialogar, o la impresión que uno tienen tantas diferencias que no se los imagina consensuando, te obliga una comisión de diputados a consensuar, ¿no? Y eso es algo que muchas veces hemos visto gente que ha tenido denuncias cruzadas mutuamente. Estoy pensando en casos, no los voy a nombrar, pero y tuvieron que estar reunidos en una comisión, uno al lado del otro, en una sala chiquitita, y se habían denunciado penalmente 6 meses antes. O sea que, pero bueno, seguramente... Suele suceder. Sí. Y no les queda otra que ver las coincidencias también, En ¿no? Mercosur hubo también, decíamos, ¿no?, la designación de... O cubrir algunas vacantes que quedaban en esa comisión que pasó a manos de Valdés nuevamente, ¿no? Ya estuvo presidiendo esa comisión. Pero sí se hablaron algunas cuestiones, y es una comisión muy importante porque está el acuerdo con el Mercosur y está todo lo vinculado a los productos, las economías regionales. Va a venir el debate de etiquetado frontal en algún momento a la Cámara de Diputados, y una de las cuestiones que señala o pone el ojo el gobierno nacional es que
justamente hay productos que tal vez no coinciden con el mismo producto en otros países de que están dentro del acuerdo del Mercosur por justamente el etiquetado frontal. Bueno, ese es un dato, porque el acuerdo con el Mercosur que se va a implementar ya fue aprobado con amplia mayoría. Todos los bloques tuvieron aportes, algunas disidencias del peronismo, pero ni siquiera fue total. En el Senado creo que hubo 3 rechazos sobre un total de 72 senadores. Pero claro, en la implementación de cómo se manifiesta cada economía regional, esa evaluación la puede hacer esta comisión, ¿no? No es vinculante, es cierto. Mucha gente dice, bueno, pero no es vinculante. Está bien, pero cuando te llaman para hacer un reclamo, si vos estás enojado, vas a una comisión de diputados y por lo menos tenés un anclaje político, ¿no? Totalmente. Exactamente. Bueno, esto va a ser. Gonza, tenés la agenda de la semana que viene, ¿no? Tenemos, sí, parte de la agenda de lo que vendrá para la semana próxima, porque hoy justamente Vero estuvo actualizando constantemente lo que se vendrá, y lo más importante pasará justamente por la llegada aquí a la Cámara de Diputados, no solamente de la UIA, sino también de la CAME, que van a estar presentes en lo que es básicamente una agenda. Vero, me podés ayudar con la memoria, más opositora que oficialista hasta el momento. Por ahora, hasta que vos ingresaras a nuestro espacio, teníamos la actualización de comisiones por ahora convocadas por opositores. ¿Cree que tiene un espacio ustedes? A nuestro espacio. No, Como estábamos nosotros. Lo que pasa es que compartimos programa en consenso con la no conductora sabía, Verónica. pensé que había interrumpido algo. Perdón, qué sé yo. con la conductora Verónica Benay. Está bien, claro. Estaban pasando cosas. Estaban pasando cosas. Estaban pasando hasta que cosas y yo me metí en el medio, justamente. Digamos, nunca más. Estás bien ahí, me gusta que Está estés ahí bien, en el medio. perfecto. Pero no, bueno, estábamos actualizando justamente y son todas comisiones por ahora convocadas por la oposición, pero sabemos que el oficialismo tiene su agenda para la semana que viene. Así se comprometió en la reunión informativa que por lo menos que tuvieron el plenario de comisiones de Ciencia, Tecnología, Presupuesto y Hacienda e Industria con el Superrigi, que va a haber una nueva reunión informativa. Se van a citar a cooperativas, entre otras cuestiones. Claro, pero todavía esto no está convocado. Eso no Vos está, sabés que los viernes pero tenemos un ritual que es sí. el señor tiene el teléfono. Sí. Pero cuando no te veo. lo que pasa es que cuando te está haciendo la placa, no puede la actualizar, no Claro. puede Puede, hacer no, actualizar, no, hablar no, de la reforma laboral, una no, vez que- no puede. todo. Él Una puede vez- hacer dos cosas a la vez, puede hacer. Claro Una vez que puede yo lo hacer, tengo listo, Mauri habla y yo con el dedo igual estoy acá. Exacto, está todo acordado. Está de acá, Él tiene que un ojo por ahí. meter F5, porque a esta hora les cuento que los secretarios de las comisiones empiezan a mandar algunas citaciones. Recién Vero dijo, hay dos plenarios que se tienen que convocar. Ahora no están convocados, pero aclaremos, hoy es viernes 13-11, porque después aparece una repetición y me Sí, llaman. sí. Entonces, seguramente se va a convocar a lo largo del día. Y bueno, y lo que hace Gonza es Hasta ir ahora- metiéndole F5. Hasta ahora, Hasta ahora. no. Obras Públicas Sí. va a convocar, ya tiene pautada una reunión. Obviamente el tema es la obra pública en las provincias, vinculado a las rutas nacionales, vinculados a aquellas obras de infraestructuras que no pudieron avanzar debido a la decisión del gobierno nacional de no enviar dinero o de correrse el Estado Nacional de esas cuestiones, que muchos eran compromisos del gobierno anterior. Bueno, hay invitados en ese sentido. Como bien decía Gonza, va a estar el sector industrial también hablando sobre cómo está atravesando la situación de la actualidad. Otra de las cuestiones es el sector lácteo, que también, además de que atraviesa una crisis importante, yo recordaba que lo que sucedió con Verónica, con la fábrica láctea Verónica en Santa Fe, con muchos despidos. Y por otro lado, va a estar también, y que tiene un sector lácteo, ya lo dijimos, mucho peso en el tema de etiquetado frontal. Bien, interesante, toda la gente decime. Tenemos actualización. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Recién hablábamos de comisión de Vos Mercosur. querés, lo tenés. Andá preparándola. Recién hablamos de comisión en Mercosur. Al finalizar la comisión, el diputado nacional de Unión por la Patria, Luis Basterra, habló con Diputados TV y esto decía. Terminamos la reunión de Mercosur, en la cual se terminaron de constituir los integrantes de la comisión. Y en la misma se expuso la importancia de abordar con máxima profundidad las implicancias que tiene el acuerdo Unión Europea-Mercosur y en definitiva poner bajo mucho análisis una integración que ha tenido posiciones diferentes por parte de los distintos bloques, incluso dentro de los mismos bloques, y que ameritan mucho cuidado porque hacen a la estrategia de vinculación
de la República Argentina con países vecinos, integrantes del Mercosur y también de nuestro bloque con el resto del mundo. Escuchamos a Basterra y tenemos lista actualizada de comisiones que se reúnen la semana que viene, Gonzalo. Exactamente, Mauri, porque bien lo decía Vero, ya teníamos una agenda bastante cargadita, pero ahora se le sumaron, ejemplo, una reunión muy importante que se esperaba para la semana próxima, que es la del próximo miércoles a las 2 de la tarde y tiene que ver con una nueva reunión informativa sobre el tema proyecto de ley de lobby, donde van a estar presentes ONG, donde van a estar presentes cámaras empresariales para terminar de definir un poco, yo no sé si para terminar de definir, para seguir definiendo algunos aspectos de esta ley que posiblemente pueda tener alguna modificación. Veremos el Gobierno Nacional en este sentido si apela a la gran cantidad de proyectos que hay. Pero bueno, te voy a comentar. Decíamos, obras públicas, 11 de la mañana, Vero lo había mencionado, para tratar cómo está el sector en la actualidad. Al mediodía, comercio junto a, ahí lo tenemos, a pymes, van a estar invitados especialistas o personas vinculadas al sector lácteo. Una de las que se agregó fue justamente a las 2 de la tarde el próximo martes, Agricultura y Ganadería, que todavía necesita terminar de constituir a las principales autoridades, pero además va a haber proyectos de resolución y declaración y luego se recibirán invitados. ¿Esto qué es, martes? Esto es el martes a las 2 Bien, de la tarde. las que se agregaron son el miércoles. No, esta también se había agregado. Bien, Claro, bien. esta se agregó también. Agricultura y Transporte se agregaron hoy y además el miércoles esta de lobby que te acabo de comentar. Perfecto. Seguimos repasando martes, 2 de la tarde, Agricultura y Ganadería. Después de estos proyectos de resolución y declaración, habrá invitados sobre lo que es el régimen de fertilizantes y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario. A las 3 de la tarde, Industria, que ya estaba programado, recordemos, en este caso con invitados representantes de la UIA y además de la CAME. A las 4 de la tarde, Transportes, en este caso con también invitados de la empresa Intercargo. El miércoles, ya pasando justamente a lo que decíamos, 2 de la tarde, nueva reunión de asuntos constitucionales y legislación general sobre tema lobby, y el miércoles 4 de la tarde, derechos humanos y garantías sobre cuestión de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. Impecable y gracias, Gonzalo, por favor, el detalle Mauri. en vivo. Señora Vero, usted tiene agenda. ¿Qué va a pasar durante el Mundial? Porque Claro. los partidos son a la tarde, a la noche. Por lo tanto, nos va a interrumpir la agenda mundialista mucha actividad de comisión. Ya el Mundial pasado estuvimos transmitiendo una comisión casi al filo de un partido decisivo de Argentina, o sea que estamos preparados para todo. Contame. Claro, porque todo empieza el interrogante de che, llega al Mundial, entonces se van a paralizar algunas cuestiones, va a ser el espacio para los periodistas deportivos, para las noticias deportivas, están todos como queriendo hacer la plancha, pareciera, ¿no? Porque llega el Mundial. Bueno, en el Congreso de la Nación parece ser que esto no va a suceder. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados tienen, la verdad, que una gran cantidad de proyectos en danza para seguir tratando, y como bien lo explicaba Gonza, si ya vemos que la semana que viene, que es el inicio del Mundial, tenemos una semana cargada de comisiones, esto indica que seguramente así vaya a suceder. Pero yo quise hacer como una agenda del Congreso, lo que queda pendiente para este mes de junio. Mientras nos pintamos la banderita de Argentina, nos ponemos la camiseta, vamos a repasar entonces en placa cuáles son los proyectos que tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado pendientes. Y esto lo vamos a presentar con las placas, que justamente una de las cuestiones, como ya estábamos señalando, y me parece que es de las más importantes, Mauri, vos lo repetís bastante, así que si vos lo repetís bastante, yo lo voy a repetir también. Muchas gracias. Me siento homenajeado. Me subo a esa ola de repetir que esto es lo más importante. Es el Super Rigi, presentado hace muy poquito por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Casa Rosada, que llega al Congreso de la Nación. Y que inicia justamente su trámite legislativo por la Cámara de Diputados. Decíamos, está vinculado a este paquete de desregulación y grandes incentivos para atraer inversiones, en este caso, inversiones sin límites, ¿no? De sectores que pueden ser, no está especificado cuál, sino que está abierto a todos los sectores, y que serían como muchas más o más grandes inversiones, la que espera tener el Gobierno Nacional a partir de esto. Y en función de continuar con una línea mejorada, si se quiere, de la ley de Rigi, que hoy está vigente a partir también de lo que fue
el tratamiento del Congreso de la Nación. En función de la ley de RIGI, nos había quedado pendiente con Gonza, algo que él también había estado investigando y que tiene que ver con un nuevo proyecto del RIGI. Si te parece, vamos a compartir. ¿Cómo un nuevo proyecto? ¿Otro que no es el del Ejecutivo? No, un proyecto aprobado de inversión. Ah, un proyecto del RIGI aprobado. Un proyecto de inversión aprobado. Exactamente. A partir del RIGI actual. A partir del RIGI actual, exactamente. Me pierdo ahí. No, porque, ¿sabes qué está bueno repasarlo? Esto es un posteo del Ministerio de Economía que queríamos compartir hoy con Gonza más temprano, pero ahora aprovechamos esta situación para compartirlo acá, que habla justamente de esta aprobación, es para incrementar la producción de litio, en este caso en la provincia de Jujuy. Se aprobó la adhesión al RIGI de este proyecto de la planta, una ampliación de la planta de litio Cauchari Aloroz en la provincia de Jujuy por 1.241 millones de dólares de la empresa minera Exar. La obra va a permitir llevar a la producción litio a 85.000 toneladas al año y generará 1.787 puestos de trabajo directos e indirectos. O sea que esto es el RIGI que todavía no caducó, vigente, recordemos. que tiene 14 meses todavía. No tiene nada que ver con el proyecto de ley que estamos hablando ahora. No tiene nada que ver con el Super RIGI, por eso lo decíamos en esos términos, pero ya que estamos hablando de los RIGI, de los regímenes de grandes inversiones, también queríamos aprovechar, porque nos había quedado descolgado de consenso. O sea, me lo trajeron de consenso. Quedó. Lo arrastramos. Lo arrastraron. Pero te trajimos la agenda también. Pero te traemos todo, te actualizamos así, mira, estábamos así. Dentro de poco me quedó algo de un programa que es complicado. Pero no te podés quejar, mi amor, te traemos todo así rápido, sigamos inmediatamente. Con la agenda mundialista. A ver, pasado Super RIGI. Pasado Super RIGI. No está de más aprovechar y comentar estas situaciones, porque entre el debate del Super RIGI se está cuestionando, ¿y cuáles son los proyectos que entran o no? ¿El RIGI al final funciona, no funciona? Bueno, porque acá compartimos este posteo. La diferencia es que el nuevo no tiene áreas específicas, el anterior sí. Claro, por eso. Exactamente. Bueno, este es otro tema, reforma electoral y política, tiene que ver con, cómo va a ser el sistema de votación, o si al final se va a eliminar o no las PASO, si va a haber una posibilidad intermedia, si se va a avanzar con la ley de ficha limpia. Esto está todavía pendiente de debate. Yo acá tengo serias dudas de que sea algo que empiece en lo inmediato. Me parece que todavía hay una cuestión de debate que todavía no está muy claro. Esto está en el Senado. Por otro lado, las leyes de desregulación, que son iniciativas que abarcan como por ejemplo la ley de lobby, que tenemos la agenda la semana que viene. Esto es muy probable que siga avanzando. Cambios societarios, que ingresó hace muy poquito, otro proyecto que envió el ministro de Regulación, Sturzenegger, y que tienen que ver con normativas de transporte, pero también queda la ley hojarasca pendiente en el Senado de la Nación, que se suspendió su tratamiento en comisión y todavía tiene que tratarse. Y finalmente, porque me estoy excediendo, hablando ya de más, todo lo que tiene que ver con la salud y consumo, todas las iniciativas vinculadas con, por ejemplo, lo que es la ley de salud mental, la nueva ley de salud mental que envió el Poder Ejecutivo, y ahora la también nueva ley de ludopatía que entró hace muy poquito. Son dos proyectos de ley, recordemos que... Las dos en el Senado. Exacto, todos estos temas son proyectos ya enviados, algunos al Senado y otros a diputados, y de una u otra manera tienen junio para comenzar y sobre todo para acelerar. Gracias, Vero, por el detalle. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como
devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y esta semana, todas las semanas, hubo visita internacional. Siempre están viniendo legisladores, sobre todo de Europa. A partir del acuerdo con la Unión Europea, muchos contingentes de cada país que integra esa sociedad comercial y política, que es el del viejo continente, vienen a darse una vueltita por la Cámara de Diputados y a hablar con las representaciones de las comisiones que tiene este Congreso que tratan estos temas. Y estuvo visitando la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, nada menos que una delegación del Bundestag, que es como se llama el Parlamento alemán, que visitó la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí se ve en primera fila a la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán Juárez Brahim, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que tras la reunión con sus colegas alemanes, habitualmente las reuniones tienen presencia de diferentes bloques políticos del país que visita al Congreso Nacional, y dijo Santillán que la reunión constituye una muestra del lazo y de la relación que tenemos con Alemania, y que la comunidad alemana contribuyó al desarrollo del país, siendo uno de los principales socios económicos. ¿Te puedo sumar algo con Alemania? Sí, Alemania? que termine con esto que decía Santillán. La cooperación entre países que comparten valores democráticos es necesaria a partir de estas reuniones. Contame, Vero. No, que el gran interés de Alemania de un tiempo a esta parte, o al menos hasta el año pasado, era la producción energética de Argentina. ¿En qué sentido? En que a Alemania le interesa mucho la producción de hidrógeno verde, la producción de
energías renovables, que considera que, por ejemplo, el sur o la Patagonia Argentina tiene en cantidad. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con la Agenda 2030, que estaba vigente en su momento, y Alemania consideraba que no podía cumplir con esa agenda, o no puede abastecer la producción que tiene en su país y en aledaños, digamos, en función de, y por eso buscaba recursos en Argentina. Perfecto. Lo digo porque Estuviste en Alemania. No, cubriendo un me periodo. quedó el detalle de quien fue el representante del grupo de amistad con los estados del Cono Sur, que es el diputado del Bundestag alemán Stefan Keuter, que estuvo presente también en el contingente que visitó el Congreso de la Nación, quien ponderó el valor que tiene Alemania para Argentina y consideró que en este país se trabaja con todos los partidos políticos. Alemania está interesada en intercambiar conocimientos y comerciar, ya que queremos seguir invirtiendo, pero se precisa un marco de protección de inversiones. Atención con esta declaración que hizo el representante del Grupo de Amistad con el Cono Sur, así se llama la delegación parlamentaria de Alemania que visitó Argentina esta semana y estuvo, como no podía ser de otra manera, en el Congreso. Creo que con esta última declaración de necesitamos protección para las inversiones, se entiende por qué es tan importante para los legisladores de otros países tener diálogo con quienes legislan en Argentina y se encargan sobre todo de dar garantías a largo plazo de las inversiones. Bueno, si ustedes leen algún paper o alguna nota, una revista, un diario, o ven algún documental sobre este momento de disputa entre potencias internacionales, sobre todo dos que son Estados Unidos y China, van a escuchar mucho el combate contra la pesca ilegal. Es algo que estuvimos hablando toda la semana, pues ahora va a haber unas columnas de Gonza, dio unas masterclass nuestro compañero Guido Brauslaski, que sabe mucho de defensa, porque justamente los países que son potencia naval pueden recorrer las aguas internacionales, pescar donde quieran y también pueden llegar al límite de una zona económica exclusiva, que en Argentina son 200 millas, en todo el mundo en realidad son 200 millas, y depredar la fauna marina de un país que no tiene la capacidad de disuasión que tienen las potencias. De todo esto se habló, de todo esto hay un proyecto, un tratado que Argentina va a adherir seguramente y que va a tener consenso en la próxima sesión, y tras la reunión varios diputados dieron su parecer, entre ellos la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato. Bueno, muy buenos días. Acá estamos en este momento en una comisión conjunta de Relaciones Exteriores, conjuntamente con Asuntos Marítimos, Portuarios, y un tema importante que nos convoca hoy en esta reunión es un acuerdo internacional para contribuir y propender a combatir la pesca ilegal y no reglamentada. Este recurso estratégico tan importante para la República Argentina requiere, por supuesto, que estemos permanentemente haciendo alianzas para que la trazabilidad de la pesca y el control del recurso sea claramente priorizado en la agenda pública. Sin perjuicio que, vale la pena decir que es necesario texto y contexto o poner un marco a esta discusión en este día de hoy, porque tenemos que decir y manifestar nuestra preocupación que en el marco de propender a marcos regulatorios que sean orientados a mejorar la trazabilidad de la pesca y cuidar este recurso estratégico para la nación, estamos muy preocupados por el acuerdo que tiene que ver con nombrar al mar argentino como un bien público global, ¿no? Lo que sabemos que hace pocos días se conoció a través de la Armada estadounidense en este marco que se hizo de control y monitoreo en nuestro propio mar argentino, entendido e inscripto desde Estados Unidos como un bien público global. Es importante decir esto porque una cosa de alguna manera contrarresta a la otra, pero de todas maneras hoy estamos acompañando esto y no dejamos de mencionar esta preocupación porque es importante decir que eso puede atentar incluso con la preservación de este recurso. Escuchábamos a Propato. También de Unión por la Patria habló el ex canciller Jorge Tayana. Son varias las reuniones de comisión que hubo hoy, y como en general casi todos los diputados estamos en más de una comisión, hubo bastante actividad. Básicamente hubo actividad, en el caso mío, en la Comisión de Relaciones Exteriores y también en la Comisión, todo fue de Relaciones Exteriores, pero con otras comisiones. Se trataron varias cosas, algunos acuerdos
de doble imposición, algunos acuerdos más específicos de previsión social, pero lo más importante es que se firmó en comisión y se aprobó la adhesión de la Argentina a un tratado que fue impulsado por la FAO hace muchos años, es del 2009, y es sobre puertos, sobre darle a los puertos una serie de atribuciones para controlar los barcos que llegan. ¿Qué sentido tiene ese? Es una convención, un tratado que impulsó la FAO contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Nosotros controlamos bien nuestras 200 millas de la zona económica exclusiva, así que en eso no tenemos problemas porque hay una buena supervisión desde que se creó en el gobierno anterior, en el 2022, y se puso en marcha en el 2023, el Comando Conjunto Marítimo, que tiene un acuerdo entre Prefectura y la Marina para controlar las 200 millas y evitar que los que están en aguas internacionales entren y pesquen si no tienen permiso. Así que esa parte está. ¿Qué nos interesa de eso? Nos interesa el hecho de que la pesca no reglamentada es importante porque aunque pesquen fuera de aguas internacionales, si se ataca o se destruye el recurso, al final vamos a sufrir dentro de nuestras 200 millas, en nuestra zona económica exclusiva. Entonces eso nos interesa, que los puertos tengan posibilidad de hacer un mejor contralor de cómo se está pescando. Y el otro punto es la pesca ilegal. Nosotros tenemos una zona de pesca ilegal muy clara, que es la zona de Malvinas, porque es una zona que está usurpada por los británicos, y los británicos dan licencia de pesca a varios países, y estos países, en violación de la normativa internacional, agarran las licencias, las pagan y pescan y hacen cualquier cosa. Eso es pesca ilegal, eso es un delito que cometen varios países, algunos que tienen buenas relaciones con Argentina, lo cual es penoso, por lo menos para decirlo. Pero nosotros eso es un tema importante. Y la voz del oficialismo en esta reunión de comisión estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán. Bueno, el día de la fecha tuvimos comisión plenaria de comisión conjunta con presidencia de Relaciones Exteriores. El día de hoy sacamos dictamen en 4 proyectos que tienen que ver con previsión social, con la Comisión de Previsión Social, bueno, presupuesto también de Berti Venegas Lynch, y la Comisión de Intereses Marítimos, que esa sobre todo es lo que más relevancia ha tenido el día de hoy en los debates, en el debate, en la búsqueda de los consensos. Tiene que ver con todos los proyectos en general, tienen que ver con cuidar la soberanía nacional, en el caso de intereses marítimos, que tiene que ver con profundizar lo que tiene que ver con la defensa de la pesca, contra la pesca ilegal. Luego, lo que tiene que ver con previsión social fueron tratados que tienen que ver con distintas repúblicas, en donde los jubilados o los aportantes tengan reciprocidad en cuanto al respeto de sus jubilaciones, digamos, algunos convenios que son muy particulares, pero lo importante es que Argentina realza los estándares internacionales mediante estos convenios, porque nos ponemos al nivel de países que han resuelto muchos problemas que nosotros tenemos, y hoy estamos, gracias a estos dictámenes, en igualdad de condiciones. En las personas que tienen que ver con los jubilados, en la previsión social, respecto a otras naciones, intereses marítimos, como dije, el cuidado del recurso pesquero y sobre todo cómo intervienen otros países en nuestro mar argentino. Y bueno, el tema de los gastos también, que tiene que ver con presupuesto. Todo esto genera eso. Y bueno, estamos muy contentos porque en todos los proyectos hemos tenido mayoría de firmas y dictamen. Escuchábamos a Juliana Santillán y ahora sí, el momento esperado. Él está ansiosísimo, quiere contar todo. Estuvo viendo todas las placas que hizo Guido Dorablaski, me contaron, varias veces, porque lo tiene que superar. Dorablaski sabe mucho de defensa. ¡Qué presión! ¡Qué presión! No, a él le gusta. Él tiene un espíritu deportivo muy grande, jugaba muy bien al fútbol en Mar del Plata, según cuentan. Sigo jugando, ¿vale? Sigue jugando, se probó en Independiente Avellaneda. No entró, pero bueno, lo intentó. Pero le hizo un gol a River. ¿Le hiciste un gol a River? Sí, en un partido amistoso. Cualquiera. En un partido amistoso, No bueno. Juveniles, ¿no? Y con esa fiebre deportiva que tiene, nos va a contar lo que para mí es uno de los temas, quizá el tema más importante de esta semana, que se dictaminó seguro,
y uno de los más importantes que se va a tratar en el año, pero, decía el lunes y repito hoy, es muy difícil a veces la agenda mediática argentina. Los temas internacionales de por sí son muy difíciles de colar, los temas de política exterior más difícil todavía, y esta cuestión por ahí va a pasar un poquito con poca prensa, pero creo yo que va a quedar en el tiempo. Bueno, no lo presiono más y no lo presento más. Cuéntame. Exactamente. Y Mauri también es un tema que puede llegar a entrar en una próxima sesión especial, el 24 de junio, por ende es un tema que también hay que anotarlo y tenerlo presente. Nos referimos básicamente a este dictamen que obtuvo en las comisiones esta semana para que la Argentina adhiera a este acuerdo de Roma, que recordemos se firmó el 22 de noviembre del 2009, que empezó a tener su certificación, su aplicación allá por el año, en junio del 2016, justamente 10 años antes de la actualidad, y en donde ya 80 países por lo menos adhirieron y están justamente presentes con este acuerdo, aplicándolo en sus territorios. Nos referimos en este caso a un acuerdo que refiere a la protección, al cuidado de la pesca ilegal. Lo decía recién el propio Tajana respecto a la pesca no declarada, a la pesca no registrada. En este caso nos referimos a las embarcaciones, a los barcos justamente que ingresan a territorio ajeno y en donde justamente pueden tomar justamente parte de la pesca en un territorio al cual no les pertenece, y para eso los países precisan de una cierta protección. En este caso, bueno, las comisiones dieron este dictamen que ya estaría listo para ir al recinto de diputados. Ya cuenta con la media sanción en el Senado Nacional, por ende, el próximo 24 de junio, si es que se realiza la sesión especial que se pretende realizar y que tiene todos los porotos o todos los números para hacer esa fecha, ya quedaría listo para su promulgación, para que la Argentina pueda empezar a aplicarlo. En este caso lo que se busca básicamente es impedir las capturas ilegales que ingresen justamente en el circuito comercial en territorio argentino. Vamos a ir a la siguiente placa para hacer un poco el punteo de algunos de los ejes más importantes. Buques extranjeros deberán informar justamente capturas antes del ingreso al puerto. Esto es algo que básicamente uno dice, ¿pero qué? ¿Esto hoy no existe? Bueno, esto viene a reforzar la idea básicamente y a la protección de, en este caso, la pesca ilegal, sobre todo pensando en el territorio nacional y teniendo en cuenta que en este acuerdo, bueno, ya han adherido 80 países. La Argentina sería uno más de ellos. Se podrán inspeccionar en este caso cargas y documentación pesquera y habrá intercambio internacional de datos sobre las embarcaciones sospechosas. Las embarcaciones sospechosas es uno de los puntos importantísimos en este aspecto a revisar y a contemplar, sobre todo porque ahora lo que se suma con este acuerdo es también el control en tierra, que era una de las cuestiones a las cuales se apuntaba dentro de este acuerdo, no solamente en el territorio o en la división justamente donde ya pertenezca a territorio nacional, sino también en tierra, en uno de los controles principales. Recordemos que estamos hablando de un tratado internacional sí, al que Argentina adhiere, y como adhiere asume compromisos, junto al resto de los países, un sistema cooperativo, digamos, de los tratados internacionales en el que todos los países asumen compromisos a aplicar. Desde el momento que adhiere, tiene que tener ciertos protocolos que de alguna manera se comprometió a través de ese tratado que tiene rango constitucional. O sea, una vez que el Congreso lo ratifica, hay que cumplirlo. Entonces está por arriba de las leyes. Y además que se firma en un gobierno diferente, porque los tratados generalmente que se vienen abordando no vencen y tal vez son acuerdos o convenios que han hecho gobiernos o gestiones anteriores con gestiones anteriores de otros países, claro, ¿no? Este es del 2009, ¿no? Esto se firmó en el 22 de noviembre del 2009, claro, en el marco, para que entendamos también, de una reunión de la FAO, que es básicamente una organización de alimentos y agricultura de Naciones Unidas. Y ahí es donde se firma este acuerdo, que tiene el nombre de Acuerdo de Roma, porque se firmó en Roma, la ciudad de Italia, y que se empezó a aplicar de todas maneras, porque eso lleva mucho tiempo, 7 años después, en el 2016, y por eso decíamos justo en junio, fue de 2016, 10 años antes de la actualidad, ¿no? Sí, sirve mucho saber por qué un gobierno determinado tiene interés en un acuerdo. A veces es mera negligencia que no lo tuvieron los anteriores. Cuando son acuerdos que no tienen temas trascendentes, a veces, bueno, están pendientes, y lo vimos mucho durante estos 2 años, que se desempolvaron acuerdos que estaban
simplemente olvidados. En otros casos es porque seguramente a este gobierno le interesa el tema de la pesca ilegal como un tema a considerar entre sus políticas exteriores, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, estaba consultando a una de las entidades, básicamente, que abarca varias de las asociaciones. Está llamando fuentes en vivo. No, es una máquina. Es increíble. Es una máquina. Digo, lo que ha avanzado este chico. Hoy te comiste la cancha. Lo que ha avanzado este chico es impresionante. Tremenda. Muy bien. Exactamente, pero bueno, vengo de Mar del Plata, también tengo que, si no consulto justamente por un tema de pesca, ese era el secreto, ese era el Claro, está el secreto. Ah, tiene sentido. Es como que, no sé, te hablen de Fangi y vos no sepas. No, bueno, puede pasar. Bueno, ella es de Tierra del Fuego, también conoce de puerto. Mucho puerto acá. Por ejemplo, mucho pesca, puerco, sí, mucho pesca. puerto y mucha pesca. Salmón y merluza, ¿no? ¿Estoy bien? Por ejemplo, Ahí está. exacto. Tenemos la merluza negra ya. Ah, la merluza negra. Ah, bueno, Ojito, otra calidad. ojito, otra cosa. Claro. Otra cosa, querido. No compitan, che. ¿Cuánto cuesta en un restaurante eso? Después te cuento. Allá Ahora es caro. después te cuento. Después te en cuento. Tierra del Fuego no suben el precio. Las Si mejores me mencionás, capaz que te hacen algún gesto. Las mejores cazuelas de mariscos están en Mar del Plata. Las mejores de América Latina. Mejor que en otros países que ahora se han convertido en moda. Pero bueno, dale. Sigamos, dale. Bueno, vamos a hablar justamente de otro de los puntos importantes. Vamos a ir a la siguiente placa justamente porque nos apura el tiempo en este caso. Argentina busca en este caso reforzar controles sobre las flotas extranjeras, que este me parece va a ser uno de los puntos más complicados en cuanto al presupuesto, ¿no? Porque se precisa, bueno, una cierta cantidad de buques, de barcos importantes para reforzar esta defensa. Además, preocupa la presencia de cientos de barcos cerca de la milla 200. El acuerdo no regula alta mar, pero sí limita el uso de puertos, que este es otro de los aspectos fundamentales del proyecto. Y en la última placa vemos los últimos puntos importantes, que los legisladores, en este caso, destacaron la defensa de recursos y empleo nacional, esto sin duda, porque entiendo que ante más defensa se precisa de más capital humano para poder realizar esas tareas. Infraestructura, todo. Infraestructura, claro. todo. El acuerdo internacional ya rige, decíamos, en más de 80 países. Argentina, obviamente, que apunta también al hecho de la trazabilidad y los controles de exportación. Trazabilidad que acá quedó truncado. Recordemos, hace 2 o 3 años atrás ese proyecto que nunca avanzó, la trazabilidad de la pesca, que básicamente son todos los puntos desde la pesca puntual, la acción de la pesca puntual hasta que te llega el plato en tu casa, ¿no? Básicamente esa es la trazabilidad y por ende también esto viene a reforzar la actividad y bueno, la implementación requeriría de inspectores, protocolos y tecnología, que esto que decíamos aumenta presupuesto, pero también el hecho de mayor fuente de trabajo. Gracias, Gonzalo. Impecable. La verdad, el tema, uno de los temas sin duda que se va a discutir en una de las próximas sesiones. Gracias por esta hora también. Gracias también a vos, gracias a ustedes. Vero Benaim. Gracias a ustedes. Nos vamos. Termina la semana. El lunes estamos de vuelta acá a las 13 en la bancada. Gracias por estar. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota